tal, queridos hermanos? Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de evangelización fundamental. En nuestra reunión anterior estamos revisando este tema: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y veíamos cómo Jesús nos deja su presencia real en 4 elementos fundamentales. Primero, la Eucaristía, que fue lo que vimos la semana pasada. En esta sesión pudimos ver cómo Jesús, a través de la Eucaristía, se ha quedado real y verdaderamente presente entre todos nosotros. Su presencia eucarística se manifiesta completamente activa, especialmente cuando nosotros comulgamos, pero también cuando nosotros vamos a los sagrarios, en donde podemos orar, donde podemos platicar con Él, en donde Él se hace presente realmente, de la misma forma que estuvo en Nazaret. Así también se hace presente en todos los sagrarios. Es cierto que de una manera diferente, una manera misteriosa, pero ya veíamos que uno de los problemas que tuvieron que enfrentar incluso sus propios discípulos es poderlo descubrir realmente como el Señor y Mesías, detrás de aquella carne, detrás de aquella humanidad que, siendo verdaderamente hombre, pues era verdaderamente Dios. De manera que pues no era sencillo descubrir en aquel hombre la presencia real del Emmanuel, el Dios con nosotros. Sin embargo, nos ha dejado también otras 3 formas de estar entre nosotros. Él se ha quedado con nosotros a través de los hermanos, especialmente de los más pobres y necesitados. Se ha quedado en su palabra y se ha quedado también a través de sus representantes, a través de los obispos y sacerdotes. Vamos entonces ahora en esta reunión, vamos a tocar, ya que hemos visto la primera presencia, la presencia real de Jesús en la Eucaristía, veremos ahora sus otras manifestaciones en medio de nosotros. Iniciemos pues con el tema de hoy, hablando de la presencia de Jesús por medio de su palabra. Ya hemos visto en las unidades anteriores que Jesús es la palabra del Padre, hecha hombre. Sin embargo, no está de más recordarlo y profundizar en ello en esta reunión. Yo quisiera que abrieras tu Biblia. Vamos a ver un par de citas en San Juan, en el capítulo 1. Vamos a ver hoy inicialmente los versículos el 1 y el 4 de este texto. Al principio ya existía la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Nos manifiesta esta primer lectura, este primer momento, que Jesús es la palabra viva de Dios y que es verdaderamente Dios. Así ha existido siempre, como la palabra eterna de Dios. En el verso 4 nos dice: en ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por otro lado, San Juan, en su primera carta, recordándole a la comunidad esto mismo, les indica cómo ellos mismos lo han tomado. Si gustas ir a la primera carta de San Juan, capítulo 1, los primeros versículos, dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de la vida. Pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes estén en comunión con nosotros. Fíjate cómo en este texto, en estos 2 textos, repite la misma experiencia, nada más que aquí ya desde una perspectiva más vivencial. Nosotros les damos testimonio de que esta palabra que estaba junto a Dios eternamente se ha manifestado. Con estas citas entonces nos queda bien claro que la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos es ni más ni menos que al Hijo de Dios, que ha querido quedarse cerca de nosotros para acompañarnos en nuestro peregrinar en la tierra y seguir así siendo, como ya lo hemos dicho en estas reuniones, seguir siendo el Emmanuel. Este texto que tienes en tus manos es Jesús.
es una persona. A veces la gente piensa que esto es simplemente un libro, pero no. Este texto que tú tienes en las manos es una persona real, auténtica, que habla, que nos comunica el amor de Dios, que nos comunica su palabra y se hace presencia en medio de nosotros. Por eso tenemos tanto cuidado de ella, la tenemos en un lugar privilegiado, la besamos. Es Jesús mismo, es Dios, que ahora tenemos que descubrirlo, así como lo hacíamos en nuestra reunión anterior, descubrirlo en la Sagrada Eucaristía. Ahora nos invita a que lo descubramos también en su palabra. A diferencia del sacramento de la Eucaristía, en el cual la presencia de Jesús se realiza inmediatamente que el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, e independientemente, como ya lo decíamos en nuestra reunión anterior, independientemente de si yo pongo atención o no pongo atención, si creo o no creo, en la Eucaristía Jesús se hace real y presente en medio de nosotros cuando el sacerdote consagra. En ese momento, independientemente de lo que nosotros podamos creer o de lo que nosotros podamos sentir, incluso del mismo sacerdote, si el sacerdote creyera o no creyera, basta que él, con la intención y con el deseo de convertir el cuerpo y la sangre de Jesús, en ese momento se realiza la presencia viva y actuante de Jesús. En la palabra, cuando nosotros vamos a nuestro texto, es necesario que la leamos, que la meditemos, para que Jesús se haga presente en nosotros y de esta forma se haga realmente un ser vivo dentro de nosotros. Y es que cuando nosotros leemos, lo que nosotros leemos forma en nosotros lo que en filosofía se llama la res impresa, es decir, dentro de nosotros podemos asumir lo que está fuera de nosotros a través de un proceso que Dios ha querido que se establezca cuando nosotros meditamos. No basta nada más leer. Hay mucha gente que lee la Sagrada Escritura, pero que no está buscando encontrarse con Él. Y entonces no medita, no deja que la palabra de Dios le hable, que la palabra de Dios se haga realmente una presencia viva. Por ejemplo, en muchos países, como por ejemplo en Japón y otros tantos, que son mayormente de otra religión, budistas y de otras religiones, es decir, que no son cristianos, es increíble que sean países en donde se difunde muchísimo la palabra de Dios. Las Biblias se venden porque son pueblos muy cultos que quieren saber sobre otras religiones y les interesa también conocer sobre la religión cristiana. Pero para ellos la Biblia no es Jesús. Para ellos no está hablando Dios a su corazón. Están conociendo más sobre la historia de Israel, más sobre la historia de quienes ellos pudieran en un momento determinado pues considerar un gran profeta. Pero no están escuchando realmente a Dios. Nosotros lo escuchamos cuando cerramos nuestros ojos, cuando permitimos que la palabra de Dios empiece a tomar forma dentro de nosotros, cuando creemos verdaderamente que es Dios el que nos está hablando, cuando dejamos de pensar que es simplemente un libro y empezamos a hacernos conscientes de que lo que tenemos en nuestras manos es una persona, es la persona real de Jesús que quiere hablar con nosotros, que quiere participar de nuestra vida. Por esta razón decíamos anteriormente, cuando hablábamos sobre la palabra de Dios, que tiene que formarse en nosotros Jesucristo, el hombre interior. Recordarás a este respecto el texto de Efesios 4:16, en donde dice que dentro de nosotros vamos creciendo hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Jesús se va formando en nosotros. Por eso el mismo San Pablo va a decir en su carta a los Gálatas, en el capítulo 2, nos va a decir que ya no es Él el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Quisiera que abrieras tu Biblia en el capítulo 2
en el verso 20 de la carta de San Pablo a los Gálatas, nos dice lo siguiente: ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Él es el que va viviendo en nosotros, porque en la medida en que nosotros leemos algo, lo hacemos parte de nosotros mismos. Cualquier cosa que nosotros leamos y profundicemos en ello, se va haciendo parte de nosotros mismos. Sobre todo cuando leemos acerca de alguien en particular, vamos asumiendo sus actitudes, cuando vamos nosotros dejando que esta persona se introduzca realmente en nuestra mente y en nuestro corazón, empezamos a tener una relación interna con esta persona. Si esto sucede de manera habitual con cualquier persona, imaginemos lo que Dios, que puede entrar directamente al alma, puede hacer en medio de nosotros. Por eso decía San Jerónimo que desconocer la Sagrada Escritura era desconocer a Dios, era desconocer a Jesús. Y mira cuánta gente hoy realmente desconoce a Dios, desconoce la Sagrada Escritura, porque no tiene trato con la Biblia, no tiene trato con el Nuevo Testamento en particular. Nosotros en nuestro curso nos hemos propuesto por ello que en cada reunión tengamos con nosotros la palabra y que sea Dios mismo, Jesús mismo, quien nos vaya hablando, quien nos vaya presentando su doctrina, que sea Jesús mismo quien nos vaya revelando su acción en medio de nosotros. Jesús, mis amados hermanos, sigue presente en medio de nosotros por medio de su palabra, para darle sentido a nuestra vida, para ayudarnos a comprender mejor nuestro propio misterio, para enseñarnos el camino a seguir al Padre, ese camino pleno, perfecto, ese camino seguro que nos lleva al Padre. Nos ha dejado su palabra para prevenirnos de los peligros del mundo y sus trampas que nos alejan de nuestro destino final junto a Dios, etc. Realmente podemos decir en pocas palabras, para estar con nosotros durante todo el día, por lo que debemos acostumbrarnos a llevar continuamente nuestra Biblia con nosotros durante todo el día y aprovechar cualquier momento libre para penetrar en ella, teniendo en mente que cada vez que nosotros la leemos se realiza y actualiza la presencia de Cristo en nosotros. Yo he visto cuánto tiempo se desperdicia en otras lecturas insulsas, incluso a veces que no solamente no nos dejan nada, sino que al contrario, producen situaciones inconvenientes en nosotros. Veo a veces que me toca ir al médico, en la pila de revistas seguramente te ha tocado. Si vas a alguna de las clínicas de la medicina social, encontrarás ahí a la entrada cualquier tipo de periódico, de revista, los cómics, en fin, un montón de revistas que te dejan. Y yo veo a la gente que está esperando ahí y están leyendo cosas que no le aprovechan al alma, que no le aprovechan a su vida. A veces tenemos que hacer largos trayectos en los medios públicos. ¿Y qué es lo que hacemos? O no hacemos nada y vamos simplemente pues perdiendo nuestro tiempo, a veces con conversaciones insulsas con alguna persona que nos encontramos ahí. Otras veces pues vamos oyendo simplemente nuestra música ahora en los nuevos aparatitos estos en donde podemos llevar la música a todas partes. ¿Por qué no aprovechamos todo esto para tener contacto con la palabra? Esto en muchas ocasiones es la oportunidad para que la gente que comparte con nosotros, por ejemplo, un trayecto en alguno de los medios públicos, nos pregunte que por qué estamos leyendo en la Biblia, porque pues se identifica. Entonces nos pregunta, ¿es usted cristiano o es de alguna religión? Y bueno, es del momento oportuno para darle testimonio de nuestra fe. En ese momento nosotros podemos hablar de Jesús, podemos hablar de su amor y podemos mostrarle directamente en la palabra. Podemos decirle, mira hermano, lee lo que dice aquí.
Mucho más cuando Jesús, en ese momento que está dentro de nosotros, empieza a mandarnos señales a través de su Espíritu. Nuestra vida, nuestra mirada, nuestras palabras empiezan a llenarse de esa presencia real de Dios. Podemos tenerla junto a nosotros en nuestro escritorio y de repente puede ser que alguien necesite un consejo o que tú necesites en un momento tomar alguna decisión importante. ¿Por qué no se la consultas a Jesús en su palabra? La Biblia debe de estar siempre con nosotros. Llama la atención siempre nuestros hermanos separados que tienen un gran amor por la palabra, quizás porque no tienen sacramentos y otros elementos importantes de la presencia de Dios como lo estamos viendo. Pero es realmente hermoso ver a nuestros hermanos caminar con su palabra, porque esta es la guía, es la luz de nuestro camino. Dice el Salmo 119 en el verso 105 que la palabra es luz y lámpara para nuestro camino. Por eso es necesario traerla con nosotros. Y es que esta presencia es tan real que en algunos templos, especialmente en la iglesia oriental, hay un lugar en donde junto al sagrario, en una capilla semejante al sagrario, se acostumbra a poner una Biblia. Si algún tiempo tuve la oportunidad de ir a Jerusalén y una de las cosas que más me impresionó y que realmente me impactó profundamente es encontrar en los templos de nuestros hermanos maronitas, en los cristianos católicos, pero de rito oriental, como pueden ser los maronitas y otros más, encontrar dos capillas. En este templo que entré, tenían a un lado de la nave principal, tenían una capilla destinada como nosotros al Santísimo. Ahí estaba reservada la Eucaristía que llevamos a los enfermos y que tenemos también ahí, como lo decíamos en nuestra reunión anterior, para que la gente pueda acercarse con confianza a Jesús y platicar con Él. Pero del otro lado de la nave principal había una capilla exactamente igual, pero con una Biblia muy grande, abierta. Uno se podía acercar a leer lo que estaba ahí escrito, podía usarla. Ahí había que dejarla, tenía un atril muy grande, no se podía incluso mover, pero uno podía hojear ahí la palabra de Dios y tenía una lamparita con su llama, ¿verdad? Aceite que se está quemando, igual que en el sagrario. Esa lamparita roja que nosotros vemos en el sagrario nos indica que está la presencia real de Jesús. Cuando tú entres a un sagrario y veas la lamparita apagada, es posible que hayan retirado el Santísimo porque van a hacer alguna reparación o por alguna otra razón. Y por eso nos indica que no está. La lámpara roja encendida que tú ves en los sagrarios nos indica la presencia real de Jesús en ese lugar. Bueno, pues exactamente igual, pero en otra capilla estaba la Biblia, la Sagrada Escritura abierta, y tenía también en uno de los extremos una lámpara exactamente igual que la que estaba en el sagrario, indicando la presencia real de Cristo en su palabra. Está realmente vivo, está realmente presente en su palabra. Por eso ellos también acostumbran a hacer una visita a la palabra. Y me llamó mucho la atención que había no menos gente en esta capilla donde estaba la Sagrada Escritura que la que había en la otra capilla en donde estaba el Santísimo Sacramento. De esta forma, todo el que llega a hacer una visita al Santísimo Sacramento puede también visitar a Jesús en su palabra. Esto en nuestra iglesia occidental desafortunadamente no lo tenemos, pero tú la puedes llevar contigo. Tú puedes tener tu propio sagrario en tu Biblia. Ahí, cuando tú la lees, cuando tú la meditas, ahí te encuentras con Jesús. Y la puedes tener en el mismo sitio en donde está la Eucaristía. Cuando tú vayas a hacer una visita, si vas a hablar con el Señor al sagrario y esperas que Él te responda,
pues ya decíamos que Él tiene una forma ahora diferente de comunicarse. Él no va a venir y te va a hablar como les habló a los discípulos. No vas a escuchar ordinariamente una voz en tu mente o en tu corazón o en tus oídos. ¿Cómo vas a saber qué es lo que te está diciendo Dios si no llevas tu Biblia al sagrario? Si cuando tú haces oración no tienes tu Biblia junto a ti, pues ¿cómo vas entonces a escuchar a Dios? Mucha gente por eso se confunde. Y claro que nos gustaría escuchar muchas cosas de Dios. Dios, ¿me voy a sacar la lotería? Sí, sí te la vas a sacar. Claro que no. ¿Cuántos jóvenes me comentan que van al sagrario porque andan detrás de alguna de las chicas, ¿verdad? La andan cortejando y le preguntan, Señor, ¿es que esta muchacha es para mí? Y claro que en el fondo de su corazón, pues les dice, claro que sí, pero realmente eso es lo que Dios le está diciendo. Necesitamos escucharlo realmente, positivamente. Como ya vimos, pues sí, ciertamente Dios se comunica a nosotros a través de la oración. Pero, pues, necesitamos también escucharlo a través de su palabra. Si somos observadores, habremos notado que los sacerdotes, después de leer el Evangelio, acostumbran besar el evangeliario. Es un reconocimiento claro de que quien está dando este mensaje, quien está hablando, es Jesús, y que el libro que ellos tienen, el evangeliario que tenemos nosotros como sacerdotes en el momento de la misa, es Cristo realmente. De la misma forma que está presente en la Eucaristía, está presente en la Sagrada Escritura, y por eso el sacerdote, después de la aclamación y del anuncio del Evangelio, besa la Biblia, porque reconoce de esta forma que es Dios mismo, que es Jesús el que está hablando, que lo que tiene en sus manos no es un libro, sino verdaderamente una persona. Yo te invitaría a hacer lo mismo. Nosotros también podemos, cada vez que leamos la Sagrada Escritura, podemos también besar nuestra Biblia. Jesús está vivo, es real, está presente a través de la Sagrada Escritura.